Pues ahora, Rite, haz tu pregunta, Guillermo a continuación y así damos turno de respuesta. Bueno, tengo una pregunta para Paco, que es cuando asimila la represión originaria, si he entendido bien, precisamente con este momento primero de la capacidad mínima o máxima o total de los niños, independientemente del idioma en el que estén insertos, o sea, de toda posibilidad de sonido dentro de los límites biológicos, por supuesto. Y él asimila eso a la represión originaria. Me llama la atención porque la represión originaria, por lo menos yo, tengo tendencia a asimilarlo con una carencia, con una falta, con un agujero, el agujero de la no relación sexual que no puede escribirse, etc. Mientras que tú lo llenas con algo. Eso es lo que me llama la atención. Si entendí bien, porque no es fácil. A Colette Soler, lo siento, pero tenía una pregunta, pero se me hace hasta complicada para mí, que era la diferencia entre el conjunto y no confundirlo con la clase. Entonces, cuando se define la intención, me parece que a veces se confunde con la clase, me parece a mí, el transfinito y el no todo, pero quizás sea demasiado, en fin, lo guardo aunque sea para mí, para volver a reflexionar sobre esta. Sur la question sobre la pregunta primera, conjunto y clase, es sencillo. Sí, sí, no, en un conjunto puede tener elementos totalmente diferentes. Claro. En francés on dit des torchons et des serviettes. Sí, sí, se puede mezclar cuchillos con copas. En la clase los elementos son idénticos, entonces es sencillo. Sí, es sencillo. Y es por eso que hay un no todo incluido en el todo del conjunto. Sí, pero el no todo que incluye usted en el conjunto es un no todo de clases. Cuando dice, por ejemplo, está el conjunto de los hombres fálicos. Usted introduce el no todo por la vía de la clase, no por la vía del conjunto. Oui, c'est pas un problème, ça. Oui, d'accord. Oui. Bon. Sí, está bien. No, pero porque tenía otra noción de la noción de no todo como extensión, tenía otra noción, pero bueno, queda ahí. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Yo quiero decir algo a Paco. La frase eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, no la leo como tú la lees, porque en el momento en que Lacan escribe eso, cuando él dice un decir, no designa ni una lengua, ni un idioma, ni un inconsciente, ni un lenguaje. Un decir, él mismo lo ha dicho, no es del orden del lenguaje, existe el lenguaje. Y entonces creo que por eso es difícil introducir en el tema todo lo que pertenece al lenguaje. Bueno, es para reflexionar, yo lo tomo así nada más. Cuando hablo de denegación, hablo al fondo del discurso común de la escuela, del discurso común de la escuela, con la idea que el analista, no todo, después de la caída del sujeto supuesto saber, después de la separación del analista, después, por supuesto, del duelo de su otro primordial, etcétera, etcétera. Después de todo eso, es alguien que va su camino solo, sin más esperanza del lado de un otro gran A, como puede ser Lacan, o un otro,
Pero, y entonces creo que es todo si Lacan tiene razón en su texto, en lo que es una denegación colectiva. Y denegación colectiva es siempre peligrosa, finalmente, porque impide ir hacia lo verdadero. Por eso hablé de denegación. Paco, ¿quieres contestar algo? Paso la palabra directamente a las siguientes personas que han levantado la mano. Yo contesto cuando tú me digas, Sabino. Puedes... Si te parece, ya dado que Colette te ha interpelado directamente, contesta. Yo les paso la palabra a Guillermo, Manel Rebollo y Dolores Campos. Me parece bien. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Colette, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Puede haber un decir anterior al lenguaje? Porque me he preocupado de entrar en el lenguaje no desde el punto de vista de estructura simbólica. Naturalmente, hay una dimensión simbólica en el lenguaje, no hay duda, pero yo no he transitado en mi trabajo por esa dimensión simbólica. Más bien... Mira, sí. mira, el decir no es el decir del cual hay un eco en el cuerpo, no es el decir del sordo, es el decir del otro, que empieza con el decir. Claro. De los padres, sí. De la madre. Entonces, el decir precede el habla del niño. Y es este decir que tiene su efecto. Creo que es la tesis de Lacan desde claramente expresada en el texto sobre el relato de Daniel Lagache, cuando habla de cómo se genera la pulsión y que explica que para que se genere la pulsión, se necesita el decir de la demanda del otro. La demanda es siempre del otro antes de ser la demanda del sujeto. Sí, por supuesto, pero hay una articulación de sonidos que no pasan por el otro. Esa es la hipótesis que yo planteo, leyendo con cierto cuidado a Jacobson con Lacan. Claro que el otro habla al niño, por supuesto, habla primero, pero es verdad que hay un momento en la etapa del balbuceo donde lo que articula el niño no tiene nada que ver con lo que el otro enuncia, nada. Sí, soy de acuerdo con todo lo que ha desarrollado antes. Sí. Me vais a permitir que intervenga, porque sin duda un debate entre ambos sería muy interesante, pero dado que hay ciertas personas que han levantado la mano hace un rato, vamos a permitirles que hagan sus preguntas y continuéis hablando, ¿de acuerdo? Y queda lo de la represión originaria para... Sí, también te contesto, Rité. No sé si ha habido un pequeño equívoco. Precisamente estoy de acuerdo con lo que tú has planteado. En la represión hay un hueco, hay un agujero, pero justamente he tratado de ubicar en ese momento de pasaje del balbuceo a la entrada en la lengua. La entrada a la lengua no es el balbuceo. El balbuceo no es entrada en la lengua. La entrada a la lengua es la siguiente fase. Entonces, en ese momento no hay un llenar, todo lo contrario, hay un vaciar, porque hay una restricción. Hay una restricción. Es decir, la tesis sería, los niños no aprenden a hablar, no aprenden a hablar. Aprenden a leer y aprenden a escribir. A hablar no se aprende. Se adquieren fonemas y se restringen. ¿Perdón?
No, hay alguien, por favor, que tiene el micrófono abierto. Ruego, por favor, que lo cierren. Gracias. Entonces, Rite, he querido decir, creo que lo mismo que tú me planteas en la pregunta, que el paso, la instauración de la represión primaria, yo sí que he querido localizarla en un cierto momento lógico, eso sí. Eso es lo que... Eso sí, eso sí. Y me parece que el momento lógico es ese. El paso del balbuceo a la entrada en la lengua, las primeras articulaciones fonemáticas, que no es, no es algo cronológico, pero sí que sigue una secuencia. Y en esa secuencia no se llena, se vacía. Hay un agujero, que además, con el encuentro del otro, también se refuerza ese agujero. Muy bien, pues ahora, por favor, hacéis vuestras preguntas Guillermo, Manel y Dolors. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, sí, perfectamente. Preguntarle a Colette Soler, que me pareció muy interesante el análisis que hacía de la escena, de la situación con los italianos, y cómo eso de alguna manera era una demanda de quienes estaban del lado del no todo al uno de la excepción. Y pensaba si eso se quedaba como un hecho histórico o es todavía vigente, y cómo se puede salir de eso si no es por la vía de la denegación, como dijo, que algunos por ahí pueden salir. No sé si yo entendí bien, esa era la duda que tenía. Manel, adelante. Sí, por una parte a Paco me pareció escuchar una frase, pero no sé si la entendí mal. Si la entendí mal, pues lo siento, y si la entendí bien, pues te pregunto acerca de ello. Me pareció que dijiste, la langue, como toda lengua, está estructurada como el lenguaje. Si le dijiste, si es esta, bueno, me parece contrario a lo que siempre hemos escuchado en Lacan, ¿no? La langue no está estructurada como el lenguaje, es un depósito de... Entonces, eso es lo que te pregunto a ti. Y por otra parte, a Colette, por un lado, el tema de... Me ha parecido entender en tu presentación, en tu exposición, que la cuestión de la escuela no toda, que habría un cuestionamiento de ese título, ¿no? de ese dicho, porque, según dices, ¿no? Lo todo eso es el analista, es solo el analista lo que está concernido por el tema del no todo, y por lo tanto la escuela no sería en ningún caso no toda. Es esta la pregunta que te hago, y la otra es una precisión muy breve acerca del tema, lo que has dicho del superior, porque en los otros escritos es supir. En la traducción al español de supir, en los otros escritos yo siempre he encontrado sus peora, nunca he encontrado el seus peora, como dices tú, esa cosa del reflexivo, del personal del se, no está. Yo siempre he leído sus peora, con lo tanto, creo que ahí hay un malentendido al respecto, simplemente. Nada más. Gracias. Dolores, haces tu pregunta y dejamos que ya los ponentes respondan, teniendo en cuenta sobre todo que Colette debe irse en breve. Sí, gracias por las ponencias, es un tema muy interesante. Para Paco, esta cuestión hoy me ha parecido que realmente has hecho mucho hincapié en la fonología y en los fonemas, lo cual me parece para mí muy interesante, porque tengo siempre una duda. Siempre he pensado que la cuestión de los fonemas es casi prioritario en cuanto a poder entender algo de la lengua. En cambio, Lacan, cuando dice, ¿no?, que estas marcas de goce pueden ir del fonema al sintagma hasta la frase, es otra cosa. Y en cambio, para mí, es verdad que siempre hay algo del fonema. Por tanto, no sé si para ti, bueno, me parece que es bastante prioritario. No sé, te quería preguntar esto. Y en cuanto a la cuestión que se plantea, que plantea ahora Colette también, me parece realmente para este momento de la escuela la cuestión de la langa y el decir.
es un tema que me interesa mucho y que, siguiendo un poco las elaboraciones de Colette desde el seminario Lacan con Joyce, que precisamente presenté en el curso de Rité Sebasco, con la cuestión de los nudos y el decir, me parece un tema muy interesante, pero concreto esta cuestión de la langa y el decir, porque me parece que ahí hay un salto que no es fácil, pero me parece que por el lado del decir hay algo que se trata de la cuestión de la contingencia en un momento dado, en la contingencia ante encuentros inesperados, y que ahí hay que responder en términos de un más allá de los dichos. Me parece que ahí, y es ahí donde pienso, bueno, algo que trabajamos en Cartel, la cuestión del acto, el decir como acto. Por tanto, ahí sí que más allá, no sé si puedo decirlo así, más allá de la lengua, cuando hablamos del decir en términos distintos de la langa, aunque no sin ella quizá, pero en términos distintos, es cuando ante la contingencia hay algo de un decir, podemos decir un decir que no, un decir que sí, que sin el dicho, más allá de los dichos. Por tanto, es un punto que me parece sumamente interesante o importante para nosotros ahora. Y en cuanto a Colette, esto último, sí que me parece una tesis fuerte, ¿eh? Esta cuestión de cuanto más notó del analista, más llama a un otro consistente, sí, lo he entendido bien. Con lo cual, ¿cómo traducirlo en nuestra escuela, en lo local, en lo local? Me parece difícil. No sé, si puede dar más ejemplos, se lo agradecería. Adelante, por favor. Oui, il y a d'autres questions. Moi, il faut que je m'arrête. Là, je suis désolée, mais... Colette, por favor, en español, si es posible. Ah oui, je dis, il faut que je m'arrête. Donc, je vais répondre aux questions là et ensuite, je vais vous laisser continuer tout seul. En español, Colette. Bon, Colette va alors, responder. debo detenerme y entonces digo algo sobre lo que escuché hasta ahora y después les dejo continuar sin yo. Por supuesto, la tesis de Lacan es una tesis fuerte. El ejemplo de los tres italianos es un ejemplo contingente y un ejemplo entre otros. Lo convoqué justo para indicar que no era una pequeña fantasía de Lacan, era una tesis bien construida. Que presenta así, y que no es la misma cosa que lo que decimos respecto a cuando hablamos tanto de la soledad del acto y que siguiendo algunas indicaciones de Lacan añadimos que la necesidad del colectivo, del grupo, proviene de la soledad del acto, ¿eh? Y el confort, dice Lacan, el confort, ¿cómo dice el confort? No sé. El confort del grupo en contra de la soledad del acto. En este texto, Lacan no es a este nivel, es a un nivel muy más lógico. El no todo llama al uno, y es una pareja, si puedo decir, que no se encuentra solo al nivel sexual, mujer y hombres, porque el no todo no es solo el nivel sexual. Hay ahí un trabajo transferencial, por tanto. ¿Eh? Hay ahí un trabajo transferencial, puede haber. Por este sesgo.
cada uno puede desarrollar sus consideraciones suplementarias. Y efectivamente, el decir es una noción que designa una contingencia que pertenece a las lógicas, a la axiomática de la contingencia, y la lengua no. Pero quizás en esta discusión con lo que ha dicho Paco y lo que podemos, pasamos regularmente de una lengua a la lengua como concepto. Si hablamos de una lengua con su diccionario, el idioma. Oui, el idioma. La tesis, Paco, cuando Paco dice es un lenguaje, oui, se puede decir, pero a propósito de un idioma. Lo dice Lacan, ¿eh? No, no a propósito de la lengua como multiplicidad inconsistente de uno sonor, fonema o cifra. Hay diversas maneras de decirlo, pero es otra cosa completamente que el decir, que es un evento y casi un acto, me parece, en mí. Voilà. Lo lamento, estimados colegas, pero debo detenerme. Si me permite, una cosina, Colette, ciertamente, el decir se sale completamente de la lingüística. Por supuesto. No hay duda, no hay duda. Okay. Muy bien. Colette, muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí. Y bueno, la esperamos mañana. Esperamos también que no haya ningún problema de conexión. Así que... ¿Es el mismo lazo? No, hay otro No, lazo. es otro. Sí, mañana le volveré a enviar, para no liar las cosas, le volveré a enviar el enlace, solamente el enlace de mañana, no se preocupe. De acuerdo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Adiós. Merci. Bueno, pues queridos colegas, debido a este retraso técnico, ahora vamos a estar el tiempo que consideréis oportuno, lo que os parezca ya a vosotros. Entonces, si queréis continuar, Paco, te quedan preguntas por responder, si no recuerdo mal, me parece. Sí. Así que adelante, tienes ahora mismo la palabra, toda la palabra la tienes tú. No toda. No toda. ¿Hay alguna palabra solicitada? ¿Prefieres escuchar a María Luisa? Ahora mismo no, es que María Luisa dejó la mano levantada y se quedó levantada, pero bueno, si María Luisa quiere hacer alguna pregunta, perfectamente. Bueno, entonces vamos a ver este telonero, no todo, hará lo que pueda. Yo agradezco mucho las preguntas porque implica que me habéis escuchado y que me hacéis pensar. Tengo pendiente una pregunta de Manel y otra de Dolors Camós, ¿verdad? Al menos lo que he anotado y no sé si hay algo más. Con respecto a Manel, sí, yo hice esa afirmación. Leo la cita de Lacan, Manel, a ver qué te parece. Está todo en Upir. Es decir, en Upir dice, yo nunca dije el inconsciente está estructurado como la langue. Yo he dicho siempre el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esa es la tesis de Lacan, incluso cuando comete el lapsus. Pero sigue hablando y dice, si hablo de lenguaje es porque la langue tiene unas constantes, a pesar de que la variedad es de cada sujeto. Es un lenguaje en el que se puede diferenciar código de mensaje. Esto es una cita de Lacan, que yo pongo un poco en crítica. Disculpa, ¿podrías decir exactamente dónde está la cita? Sí, por supuesto. Mira, te voy a decir la página. Gracias. Sí. Está en los textos de estas 7 disertaciones que hace en Santán, mientras paralelamente está dando el seminario en la Facultad de Derecho del Panteón. Mientras hace el seminario UPIR, en noviembre de 1971,
en la primera sesión que hace en Saint-Anne, donde comete el lapsus de la langue. Si tenéis esa lección... Se llama, Paco, es el savoir du psicanalista. ¿no? Sí. Ah, sí, exactamente. Sí. Exactamente. Vale. Sí. Es que no lo tiene claro todavía en ese momento Lacan. Bueno, Además, esto no está publicado oficialmente, ¿verdad? Creo. no, oficialmente no. Vale. Sí, está en las pequeñas clases, el muro, hablo a los muros. Hablo a las paredes. Sí, sí. ¿Y eso dónde está? ¿Cómo dónde está? ¿Dónde Te está lo digo ahora publicado? mismo. Te lo digo ahora mismo. Un librito. Míralo, Manel. Ah, el pequeñito este. El tiene pequeñito. razón. Sí, lo tengo aquí, de acuerdo. Savoir, Lo que pasa es que en ese momento vérité Lacan no et tiene, jouissance, no tiene Paris, las Dussel, cosas claras. ¿Perdón? ¿Cómo dices? Yo... Por favor, no habléis a la vez. Está hablando Paco. ¿Doy la cita? Sí, adelante, Paco. ¿Y la página? Je parle au mur, páginas 18 y 19. Manel, Gracias. Je parle au mur, savoir, ignorance, vérité et jouissance. Paris, Dussel. Página 18 y 19. Ahí está eso. Entonces, he intentado, es un poco el trabajo que estoy haciendo, de los conceptos que Lacan toma de la lingüística o de la fonología, ponerlos en su rigor. Como decía hace un ratín, decir no es un concepto de la lingüística, es de Lacan, no hay nada que poner en crítica ahí. Pero los conceptos de una disciplina rigurosa conviene un poco ponerlos en relación dialéctica. Entonces, no podemos decir que la langue es un lenguaje. No podemos decir eso. Ni Lacan lo dice en principio, después sí. Después dice esta cita que acabo de hacer. La langue es una lengua. Igual que no podemos decir el lenguaje de signos. No podemos decir eso. Es la lengua de signos. Y en esto sí que la lingüística de Saussure y con los desarrollos de Jacobson nos aclaran bastante el camino para un poco no enredar los conceptos. Somos psicoanalistas, pero utilizamos conceptos de otras disciplinas. También los nudos son de otra disciplina y conviene ver de dónde procede y cómo son esos conceptos. Entonces, la distinción fundamental es la que hace Saussure. Lenguaje, lengua y habla. Eso es fundamental. Entonces, el lenguaje es la estructura de las lenguas. Es la estructura. Sería la sintaxis, por así decirlo, resumiendo un poco. La gramática. Pero el lenguaje, no hablamos con el lenguaje. El lenguaje es la estructura que sostiene a la lengua y al habla. La lengua es la de la comunidad. Es el idioma, si dices idioma. El idioma es muy académico. Es académico. Mira, el lenguaje es la estructura subyacente a toda lengua humana, también a la lengua del inconsciente. La lengua no es un lenguaje. Sí, también, sí, también. Hombre, lo vemos en Signorelli, sí. Pero si hablamos de la langue, no hablamos de la lengua. La langue es la lengua del inconsciente. La langue es la lengua del inconsciente. Podemos llegar a ese convenio, creo. Creo que no, porque la lengua del inconsciente puede ser el lenguaje. El inconsciente habla. La lengua es el sistema de signos propios de una comunidad de hablantes. Y el habla es el acto de palabra de cada hablante particular, a partir de la langue no es ni una cosa ni otra. ¿Cómo? Que la langue no es ni una cosa ni otra. La langue hablamos de algo previo. Eso es otra discusión, Pues diría la discusión un debate, ¿no? De acuerdo, lo dejo estar. Le contesto a Dolor. Perdona que os interrumpa, pero es que hay más palabras pedidas, que lo sepas, Paco, ¿vale? No. ¿Tengo que contestarle a Dulos o no? Sí, contesta a Dolor, entonces a partir de allá le damos la palabra a Camila Vidal, que levantó la mano. Dulos, sin duda, creo que no sé, lo voy a intentar decir con cierta prudencia. Creo que no se puede, o que es muy difícil, formarse en psicoanálisis sin formarse en fonología. Creo. La fonología es
el lenguaje encarnado en el cuerpo. Es que la fonología es la disciplina que estudia cómo opera en el cuerpo los fonemas, cómo nos constituye. Y es la manera en que podemos entender que se diga mamá igual en Madrid que en Namibia, que en Mongolia. Mamá y papá. En todas las lenguas conocidas del mundo. Lo que pasa... No, perdona. Eso tiene que ver con que la articulación de la primera vocal es A y de las primeras consonantes es bilabial, P y M, y nasal. Y eso produce unas combinaciones, naturalmente unas combinaciones en el cuerpo, que después se articulan con el otro, ¿cómo no? Y entonces le llamamos mamá y papá al otro a partir de los primeros fonemas, no de cualquier otro fonema de las lenguas del mundo, sino de estos. Por lo tanto... Sí, verás, yo lo que pasa que esta parte era un tema que yo en el instituto, etcétera, era un tema que me interesaba y que he encontrado también escribiendo, etcétera. Pero después, en las elaboraciones de Lacan y que vemos, y también por experiencia en cuestión de la langa, hay algo más, porque hay estas marcas de goce que no son fonemas. Por ejemplo, toda esta cuestión de sonidos entrecruzados, silencios fijados, palabras escuchadas, todo esto a mí me supuso un paso más. Y entonces es ahí donde estas marcas de goce, como ignoradas por el sujeto, pero que realmente aparecen en el análisis. Y es ahí donde pienso que hay estas dos cosas. Para mí muy importante interesante a partir de la fonología y de esto que dices, estoy de acuerdo, pero con lo demás. Me parece que la cuestión del goce hay un abanico más amplio que realmente afecta bastante, me parece. Es lo que he elaborado. Dolors, absolutamente. He intentado hacer un rigor lingüístico, pero no al margen del concepto de goce de Lacan, ni no únicamente centrado en los fonemas, porque antes de los fonemas es el babil, el balbuceo, y el balbuceo no es fonemático, no lo es. Y yo he señalado que ahí hay marcas también. Claro. Los fonemas son la primera articulación posible que se puede aislar, pero antes de los fonemas está el balbuceo. El balbuceo es fuera de fonema, pero lo que me parece que lo que no puede haber en el ser hablante, en el par-lettre, es que haya algo hors de langue. No me lo parece. No digo hors de langue simbólica. No puede haberlo. ¿Cómo puede haberlo si es par-lettre? ¿En dónde lo ponemos? ¿Durante la gestación? ¿En dónde? Tened en cuenta que todos los niños del mundo, todos, incluidos los que algunos más tarde devienen autistas, todos los niños del mundo articulan todos los sonidos posibles prefonemáticos en la etapa de balbuceo, en algo autógeno. Yo le he llamado así. No sé si llamarle autoerótico, he querido llamarlo así. Y después hay un paso que es la represión primaria y fonemas arcaicos no articulados y después fonemas articulados. Y entonces empieza papá, mamá. Pero es que yo invito, me autoinvito, invito al psicoanálisis a poder ubicar también en la lógica de la articulación de la lengua, que no es la lengua en el sentido simbólico, articular los momentos de goce. Las marcas de goce. Las marcas de goce. Las marcas de goce pueden ¿Cuándo son? No son fonemas. Si no son fonemas, desde el comienzo con lo que tú dices. Correcto. Si no son fonemas, ¿qué son? Pueden estar en el otros sonidos, son otras marcas.
En el balbuceo puede haber acabose. No deja de ser una hipótesis. Y oye, lo pongo a vuestro debate, no nada más. Muy interesante. Perdonad que os interrumpa, pero es que hay una palabra pedida que es la de Camila. Sorry. Y dado, a ver, son las 9:15, que en teoría justamente llevamos las 2 horas desde que empezamos, entonces lo digo por si os parece oportuno, bueno, ya que solo queda Camila con la mano levantada, pues que hable ella, debatís lo que os parezca oportuno y ya cerramos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. Pues nada, Camila, adelante, pregunta cuando quieras. Tu micrófono, Camila, ahora. Hola, ya está, sí. Nada, era una cuestión un poco general para Paco que me ha resultado muy interesante y esta discusión también que hay ahora me parece también muy interesante, está muy bien que podamos hacernos, porque, bueno, pero me quedaba, digamos, una confusión, no acabé de entender bien lo de las hipótesis. Ya sé que es una pregunta muy general, quizás no es para ahora, pero me perdí un poco. Cuando decías las hipótesis, no sé si las puedes como retomar o explicar un poco. Sí. Ya sé que es un poco pero me quedó como un poco, no acabé de entender bien. ¿Puedo contestar? Sí. Claro. Mira, te leo, son muy cortitas. Sí. Primera hipótesis. El paso del balbuceo prelingüístico, así le llama Jacobson. El paso del balbuceo prelingüístico al estadio inicial del lenguaje, así le llama, verifica la represión primaria y la constitución del inconsciente. Esta hipótesis, bueno, como toda hipótesis es un poco un riesgo, es arriesgada, es porque en el balbuceo se articulan todos los sonidos posibles, todos. En cambio, en el estado inicial del lenguaje ha habido una restricción. Era un poco la respuesta que le daba a Rité. Si hay una restricción en la articulación en el cuerpo de los sonidos y en relación con el otro, me parece que es un momento donde se puede ubicar la represión primaria. Se puede localizar. Después, la segunda. La entrada en la lengua materna, según Jacobson, la lengua materna sería el tercer estadio. Primero balbuceo, segundo entrada en la lengua y tercero entrada en la lengua materna. La entrada en la lengua materna constituye un segundo momento de la represión, porque hay otra restricción más que se puede verificar. Porque me parece interesante poder apoyarse en disciplinas, Lacan lo hacía, y Freud, para intentar fijar la nuestra, ¿verdad? Nuestra teorización. Y por fin la última, el acceso a la lengua común y a la escolaridad certifica la eficacia de la represión secundaria. Si no, no se puede acceder a la lengua común y a la escolaridad. Creo. Estas serían las hipótesis, ¿verdad? Camila, y respecto a que intervengas tú, me alegra mucho, porque creo que con un ejemplo que aludía a ti, se ven estas dos dimensiones. El equívoco, yo dije, hombre, esto lo asocio con crash, que decía Camila. Esto lo hice yo en Myself. Y resulta que Camila nunca dijo crash, nunca. Dijo crack, creo que te cito bien ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, crack es algo, por lo menos tal como aparece en los fonemas que yo escribí, que son fonemas, ¿os dais cuenta que hay una sola vocal? Que es la única vocal, la primera, A. Y todo lo demás son fonemas. Eso no se puede articular, yo no lo puedo articular. No se puede articular a nivel oral, porque hay fonemas que no pegan, que son, permitidme un poco la expresión, son un contradios. Se nota, no sé, Paco, si alguna vez has cantado algún alemán. No, en alemán no. Entonces, en ese lapsus mío de la langue, de atribuirte a tu palabra, es crash, que eso ya es, como diría, el habla mentirosa, porque no es eso, a crack, que es puramente fonemático, o eso que yo escribí,
eso que yo escribí, que es por una parte es un significante, puede ser un significante, estréllate, pero por otra parte son fonemas puros que no significan nada. Hasta que uno se cae, fijaros qué cosa, que en el sueño que me dormí pensando en el seminario escuela, es un sueño de transferencia con el seminario escuela, en ese sueño se cae, hay un fonema, que es un fonema imposible. Si antes escuchábamos a Colette Soler, no lo pronunció una sola vez bien, porque no se puede pronunciar bien, porque no está, como yo no puedo pronunciar bien la R francesa, porque no está en mi inscripción primaria. Ese es el problema de aprender un idioma de mayor. No es un problema de gramática, no es un problema de léxico, es un problema de articulación de fonemas que tenemos inscritos. Y si yo no tengo inscrito ciertos fonemas, no los puedo pronunciar, más que haciendo un esfuerzo consciente. Eso no es verdad, yo. La J yo la puedo pronunciar a pesar de que no estaba en mi idioma original, en cambio la R no. Hay una contingencia. Tenemos fonemas que no podemos pronunciar. Hay contingencias. Todos tenemos, primero, los propios de nuestra lengua podemos pronunciar. Y después a nivel particular, bueno, lo que dice Rité, tenemos algunas contingencias. Los castellanos no sabéis pronunciar tuxangueiras, no sabéis pronunciarlo. ¿Sabéis a qué me refiero? Bueno, la X que se pronuncia en Galicia o que se pronuncia en Asturias, en Castilla no se sabe pronunciar. No es que no se sepa, es que ese fonema no existe.